Sangre maldita. Capítulo 6. Una secuela siniestra. Nezu, el perro lindo, ratón, oso, animal con un Kirk que lo hizo más inteligente que el 99% de los humanos, volvió a mirar el reflejo que lo miraba desde su taza de café. Sentado ante el animal de Kirk mientras estaba sentado en su escritorio, se encontraban los héroes profesionales Eraserhead y Almig, uno de los cuales parecía ir más allá del cansancio y el otro en su forma civil. Los dos hombres eran actualmente maestros en su escuela y los dos tenían actualmente la apariencia de niños culpables que sabían que estaban a punto de ser regañados. Como bien deberían hacerlo. Sus errores habían acabado siendo nada sino severos. Nezu, que ha sido el director de la prestigiosa Academia de Héroes conocida en todo el mundo como UA desde hace muchos años, sabía oficialmente que se debe hacer algo rápidamente para evitar una pérdida masiva de dicho prestigio. Sin embargo, el animal no pudo evitar sentir que su deber debería haber residido más en ayudar a sus estudiantes, no a su institución. ¿Entonces qué pasó?, preguntó Nezu, tomando un sorbo de su café. Él conocía la progresión general de los eventos, por supuesto, pero un informe más profundo, sin mencionar el contexto importante, de lo que había llevado a su casi tragedia solo podría ser beneficioso. Toshinori levantó su mano más rápido de lo que Aizawa podría comenzar su explicación. Hice una llamada a juicio, y resultó que estaba mal de la peor manera, confesó el hombre esquelético. Pensé que si a los muchachos se les permitía luchar, resolverían sus diferencias al final. Aizawa fulminó con la mirada al símbolo de la paz cuando asumió toda la culpa y trató de asumir la responsabilidad total del evento. El maestro brusco estaba más que enfadado, sin sentir lástima por la forma decrépita actual del héroe profesional. Era su creencia de que, incluso como un maestro recién acuñado, el hombre debería haber visto venir algo como esto. Era parte de su trabajo después de todo. ¿Y por qué pensaste que tu método podría funcionar?, preguntó Nezu, su voz monótona no hizo nada para alejarse de la obvia seriedad del director. La forma del animal de Kirk casi visiblemente exudaba agravación e irritación. Cuando era estudiante, las rivalidades necesitaban confrontaciones periódicas para, tú sabes, desahogar las frustraciones por las diferencias en el rango o en las calificaciones, Toshinori se esforzó por explicar. Pensé que este era solo uno de esos casos. Aizawa hizo una vista facial ante las palabras del héroe pro superior, captando la aguda atención de Nezu. ¿Algo que te gustaría compartir, Shouta-kun? Las palabras del director, aunque expresadas como una pregunta, eran, sin embargo, equivalentes a una orden para que el héroe clandestino hablara. Aizawa no necesitaba más indicaciones. Para futuras referencias, quiero que quede absolutamente claro que este no fue un caso simple de rivalidad, dijo el maestro brusco, no hubo competencia en absoluto. En cambio, parece que Midoriya se resistía regularmente a los actos de intimidación y violencia en las manos de Bakugo se remontan a su educación temprana. Toshinori palideció ante la información, sin darse cuenta de cuán mala era realmente la historia de los dos estudiantes. Nezu entrecerró sus ojos abotonados, el animal de Kirk odiaba muchas cosas sobre los humanos, pero su capacidad para infligir crueldad a otros para su propia diversión era una de las cuales le confiaba a algunos de sus odios más profundos. Si hubiera podido reunir esa información de sus archivos claramente manipulados antes, todo este fiasco podría haberse evitado, continuó Aizawa, con los hombros caídos. Si tuviera, tal vez mis estudiantes no estarían en camas de hospital en este momento. Y así fue como el brusco maestro de la clase 1, reveló uno de sus secretos más antiguos, que de hecho sintió algo por sus alumnos. Tan rápido como apareció, la preocupación fue enterrada, el héroe clandestino escondió la verdad para evitar que aquellos bajo su cuidado se acercaran más a él. Él había sido herido por tales apegos antes, y había jurado que nunca volvería a suceder. Ya veo, reflexionó Nezu, una mano pata frotándose la barbilla. Por lo tanto, podemos rastrear la raíz de este problema hasta un maestro sin experiencia y los archivos de estudiantes manipulados. Creo que entiendo. Toshinori y Aizawa se miraron entre sí antes de devolver su atención a su jefe. En lo que fuera que estuviera pensando el animal de Kirk, estaban seguros de que iba a causar olas. Mientras tanto, Nezu interrumpió sus reflexiones, volviéndose hacia los hombres sentados en su escritorio. Los padres de las víctimas fueron informados de la participación de sus hijos en un accidente, y aunque se proporcionaron garantías de supervivencia y ubicación, las madres, por supuesto, exigieron legítimamente el acceso a sus hijos. Toshinori y Aizawa tragaron saliva. Eso fue.
A nadie se le ha dicho toda la verdad de lo que ocurrió, insistió Nefu, ignorando las miradas de incomodidad y temor de sus maestros. Tenemos que decidir cómo manejar eso. ¿Quién va a reunirse con ellos? El animal no era el tonto de nadie. Sabía que quienquiera que hablara con las madres, sin duda enfurecidas y preocupadas, tenía una alta probabilidad de encontrarse con una muerte temprana. Yo, comenzó Toshinori, comenzando a levantar su mano de nuevo. El héroe profesional aceptó que no debía evitar lo que merecía. Después de todo, toda esta tragedia cercana fue su culpa. Lo haré, Aizawa cortó a su compañero de trabajo, es mi responsabilidad como maestro de aula, y merecen escuchar toda la verdad. El brusco hombre se levantó, listo para salir de la oficina. Esperaba conocer a estas mujeres que no lo mataron, responsabilidad o no. Toshinori se sentó, estupefacto, mientras su colega, normalmente sin emociones, comenzó a alejarse. Inesperado, ni siquiera comenzó a cubrir lo que acababa de suceder. El mejor héroe profesional tuvo que quitarle la carga a su bien intencionado asociado. Pero yo soy el uno. Solo empeorarás las cosas, dijo Aizawa, cortando de nuevo el símbolo de la paz. Señor, estoy seguro de que puede encontrar otros deberes para Olmigt a los que pueda prestar atención en este momento. Déjeme esto, y deséeme suerte. El héroe subterráneo cerró la puerta detrás de él, se marchó como un soldado intrépido y se perdió el solemne gesto del director. Mientras tanto, Toshinori estaba contento de ver que la inesperada organización de caridad acababa de ser una, y su compañero de trabajo estaba actuando normalmente. Dicho esto, el símbolo de la paz aún miraba hacia la puerta sintiendo que no había podido salvar a alguien, fracasó debido a una distracción intrascendente. Le recordó al héroe profesional todas las veces que había tenido a los otros héroes de la UA y le dijo no había nada más que pudiera haber hecho para salvar a más personas, solo que esta vez su herida incapacitante no fue la culpable. Bueno, ahora, dijo Nezu, sacando un archivo de un cajón de su escritorio, ya que Shouta-kun ha ido amablemente a tratar con las madres de nuestras víctimas, parece que ahora tendremos que prepararnos para tratar con la madre de nuestro culpable. Esperando que la mujer esté dispuesta a escuchar la razón. Las palabras de los animales de Kirker hicieron que Toshinori se estremeciera. Incluso el hombre esquelético en toda su densidad social sabía que una madre defendería a su hijo contra toda razón. Consultorio médico, 3 horas desde el incidente. El dúo de temática verde de Izuku Itsuyu se maravilló ante la avanzada tecnología que llenaba cada centímetro cuadrado de la habitación en la que se encontraban. Era un testimonio de las instalaciones de vanguardia de la O. Los dos adolescentes sabían que ningún hospital en Musutafu podría haber alojado toda la avalancha de máquinas y escáneres que habían tenido que sufrir en un solo lugar. Demonios, incluso las vías intravenosas enganchadas en sus brazos estaban llenas de una mezcla especial de nutrición de alta calidad. Pero en realidad, todo el Gaukin fue en realidad un intento inútil para evitar reconocer la posición en la que se encontraban los dos en su cama. Estoy tan feliz de que estés vivo, Izuku finalmente susurró, rompiendo el incómodo silencio. Perdió su batalla interna para contener su alivio y apretó ligeramente la mano de Tsuyu. Si no hubiera pasado por una situación de vida o muerte, el adolescente de cabello verde sabía que se habría sentido demasiado avergonzado como para hacer eso. Tal como estaba sentado medio desnudo en la cama del hospital para permitir un mejor contacto de la piel con la niña rana curada, por lo que su rostro aún se parecía a un tomate. ¿Qué significa eso? Kero, preguntó Tsuyu, incapaz de ocultar su propia vergüenza ante el contacto que los dos estaban compartiendo. De hecho, la niña rana no había movido un solo músculo desde que las dos se habían acomodado en la cama por primera vez, sin atreverse siquiera a dar la vuelta para que su salvador no viera sus rosadas mejillas. Normalmente imperturbable, el hecho de que actualmente estaba sentada entre las piernas de Izuku mientras se apoyaba en su pecho desnudo, que era sorprendentemente suave, estaba causando que el corazón de Tsuyu revoloteara incontrolablemente. El calor del chico, que en ese momento se había filtrado en sus huesos, era casi fascinante. Eso, para que no pudiera soportar que murieras. Izuku tartamudeó antes de encogerse ante su elección de palabras. No, espera, eso sonaba raro, quiero decir, que puedo seguir viéndote, no, eso es aún más extraño, que puedo verte sonreír, soy tan tonto. Izuku cayó en una tormenta de murmullos después de eso, y Tsuyu no pudo evitar reírse ante la continua incomodidad de su salvador.
Tal vez el adolescente de cabello verde no estaría tan callado, si el traje de la niña rana no hubiera sido quitado a medias y reemplazado con una bata de hospital para evitar la pérdida del contacto con la piel. Lo haces sonar como si me gustaras. Tsuyu encontró el coraje para burlarse. Aunque sabía que la probabilidad de que un chico como Izuku la encontrara atractiva era escasa o nula, la chica rana esperaba que sus palabras al menos aliviaran un poco la tensión entre ellos. Después de todo, ¿quién no encontraría un tipo mutante como ella, alguien con la apariencia de una rana, hablando de la conveniencia humorística? Amor a primera vista, ese ideal romántico que todas las niñas pequeñas parecían esperar, siempre había sido un sueño inalcanzable para ella. Desde los primeros días de la escuela, los matones constantemente le recordaban lo fea que realmente se veía. No se puede evitar, respondió Izuku con un suspiro, eres demasiado lindo, y me encantan las cosas lindas. La respuesta apenas había dejado los labios del adolescente de cabello verde antes de que entrara en el modo de pánico, su compañero se puso rígido en sus brazos. ¿Acabo de soltar eso en voz alta? Preguntó Izuku, cada vez más nervioso mientras hablaba. No quise decir eso. Quiero decir, eres bonita, bonita para ver, no, quiero decir, tienes una risa linda, espera, no, me callo antes de arruinar nuestra amistad. El adolescente de pelo verde se cortó y bajó la cabeza, olvidando que la de Tsuyu estaba justo debajo de su barbilla mientras descansaba sobre su pecho. El final resultó. Izuku encontró su nariz enterrada en el cabello de la niña rana, donde el aroma de su champú resultó ser bastante agradable. Demasiado agradable para alejarse de inmediato. Tsuyu yacía allí, rígido como una tabla, completamente desprevenido. Fue demasiado. ¿Acaso no había pensado en lo imposible que era para alguien encontrarla atractiva? Con la mente alejada de esa absoluta improbabilidad, la niña rana pudo al menos estar de acuerdo en que el hecho de que Izuku se cortara a sí mismo había evitado que la incomodidad afectara su nueva amistad. Y entonces un pensamiento completamente inusual entró en la cabeza de Tsuyu. Si un simple intento de burlarse hubiera provocado tal respuesta por parte de la adolescente de pelo verde, tal vez debería molestarlo un poco más. Después de todo, genuino o no, no todos los días un miembro del sexo opuesto la llamaba bonita. Mi risa suena como un croar rápido. Es una tontería, pero no linda, declaró Tsuyu, antes de inclinarse ligeramente con una mirada juguetona en su rostro normalmente inexpresivo. ¿Estás seguro de que no querías decir otra cosa? Izuku murmuró algo en el cabello de la rana. Obviamente, incapaz de entender lo que se dijo, Tsuyu le dio un codazo a su salvador con suavidad. Sin embargo, el chico de pelo verde recibió el mensaje y se recostó con un suspiro. Me sonó lindo, dijo Izuku, dejando la chica en sus brazos. Tsuyu se vio obligada a reconsiderar sus pensamientos anteriores. Tal vez había un pequeño rayo de esperanza para alguien como ella después de todo. Pero aún así, no valía la pena el riesgo de una amistad tan nueva que acababa de comenzar. El repentino e inesperado gemido de Tae sonó una mezcla extraña de juguetón y acusatorio, ganándose un pequeño de Tsuyu y una ceja levantada de Izuku. No había sorprendido a nadie que, después de que Izuku se hubiera desmayado y llevado a la chica recuperadora, la chica zombie había seguido a su maestro. Y desde su llegada, ella se había negado a moverse incluso una pulgada de su lado, llegando tan lejos como para aferrarse al brazo izquierdo del adolescente de pelo verde. Cuando Tsuyu se dio cuenta de esto y dejó al pobre chico con un solo brazo para sostenerla, la niña rana tuvo brevemente la idea de que Tae estaba celosa. ¿De verdad? Preguntó Izuku, escéptico de la información que su primer compañero acababa de relatar. A pesar de eso, podía sentir el calor corriendo hacia sus mejillas una vez más, un sentimiento de euforía que brotaba ante la perspectiva de que fuera preciso. Eso no es cierto. Tsuyu casi gritó, no me estoy sonrojando. La niña rana sintió que una implacable cantidad de calor inundaba sus mejillas, más de lo que nunca había sentido en su vida. Ella también sintió las agitaciones de la agitación. Se había creído segura, su salvador no podía ver su rostro en su posición actual. Pero no, eso solo tuvo que ser arruinado por una chica zombie que aparentemente amaba reportar todo. Y entonces Tsuyu se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Tai había gemido, y ella, solo la entendí. Pero. Gruñó Tsuyu alarmado, incapaz de decidir si eso era algo bueno o no. Sin embargo, definitivamente no era normal. Izuku sonrió vacilante, sin saber si la rana estaba jugando o si realmente había sido capaz de entender el lenguaje de Tai.
¿Era en serio? Preguntó el adolescente de pelo verde. ¿Podría haber sido un efecto desconocido de su Kirk? Nunca lo había usado en una persona viva antes. Desafortunadamente, antes de que Tsuyu tuviera la oportunidad de responder, Tai gimió de nuevo. Esta vez, hubo un tono de pregunta reconocible en el sonido. Por supuesto que también creo que eres lindo, respondió Izuku con una sonrisa para la chica zombie, que volvió a acariciarle el brazo. No seas tonto, Tai-chan. Y así es como los tres se quedaron durante mucho tiempo, contentos en sus posiciones actuales. Fuera de la oficina de la enfermera de recuperación de la enfermera, durante la última hora, Inko Midoriya y Beru Asui habían estado en una reunión con Shouta Aizawa, quien había hablado solo con ellos después de que habían llegado. Las madres habían estado desesperadas después de recibir la notificación de que sus respectivos hijos habían sido gravemente heridos durante un ejercicio de entrenamiento y habían descargado su furia emocional sin piedad. El áspero prohéroe había sido sometido a gritos maternos, amenazas de muerte, una declaración de intención de demandar e incluso la destrucción de su escritorio favorito. ¿Quién sabía que el Kirk de la matriarca de Midoriya podía levantar algo tan pesado? A fin de cuentas, Aizawa todavía se creía extremadamente afortunado. Las cosas habían ido mucho mejor de lo que había esperado en ese momento. Quiero reiterar que ambos estudiantes son, a partir de ahora, estables, conscientes y totalmente capaces de comunicarse. Aizawa había repetido en vano los intentos por tranquilizar a las dos madres. Aunque, seré el primero en admitir que esto no es de ninguna manera gracias a nuestros propios esfuerzos. Ese último bit siempre le ganó al hombre cansado las miradas penetrantes de las mujeres. Quiero que nos lleves con nuestros hijos. Inko finalmente había gritado. Mi pobre bebé debe estar hambriento. La mujer hogareña había sido muy consciente de las limitaciones de su hijo, y la reacción violenta que una regeneración tan rápida y en gran escala le habría causado. Ella había traído consigo una bolsa grande llena de todo tipo de comida y bocadillos por esa razón. Pero sus esfuerzos por ver a su bebé tuvieron poco éxito hasta su último arrebato. Los rasgos usualmente agradables de la mujer de cabello verde podrían haber hablado de una bondad perpetua, pero el constante chirrido del metal al doblarse y el corte de madera contó una historia muy diferente. Una enorme furia que había sido eliminada hacía mucho tiempo había sido desenterrada en la matriarca de Midoriya. Que su supuestamente débil Kirk hubiera estado extrañamente en el poder desde que recibió su llamada de Ua era algo que la madre no tenía ni el tiempo ni la inclinación de capitalizar en ese momento. Tu hijo me parece más heroico que los maestros en esta academia, había dicho Beru en respuesta a la demanda de su madre. Me gustaría recompensar adecuadamente al niño por su esfuerzo por mantener a mi preciosa hija a salvo. Una vez que se hayan recuperado, deje que la familia Asui los trate a los dos con una recompensa adecuada, quiero. Las palabras se habían dicho en un tono tan amistoso y agradecido, pero Aizawa no había podido olvidar la visión aterradora que la mujer baja había tenido cuando llegó por primera vez. Afortunadamente, el héroe profesional se aseguró de caminar con cuidado desde el principio, reconociendo que estas mujeres eran peligrosas. Una parecía poseer un poder latente del que ella no había sido consciente, y la otra tenía una posición en la sociedad que fácilmente podía significar problemas para la academia. Solo un tonto cruzó Beru Asui después de todo. La mujer conocía a la mitad de los mejores abogados de Japón y empleaba a la otra mitad. En un intento por calmar a las madres, Aizawa les había mostrado desde el principio las grabaciones del ejercicio, incluido el audio. Había sido bastante revelador para las mujeres. Inko no había sido consciente de lo imprudentemente heroico que podía ser su hijo, y Beru no había podido creer la suerte de su hija al encontrar a un caballero con la armadura brillante. La matriarca Asui había decidido no insistir en el tema ese día, pero si Izuku Midoriya seguía demostrando que sus intenciones eran puras, entonces la mujer no tenía ningún problema en enganchar al niño a un matrimonio arreglado. Encontrar pretendientes para sus preciados hijos ya sería lo suficientemente difícil como para dejar pasar esa oportunidad. A las madres finalmente están aquí. Recover Igel saludó cuando los adultos finalmente se acercaron a su oficina. Inko y Beru se tensaron, la anciana heroína estaba bloqueando el acceso a la habitación al pararse frente a la puerta. Chica de recuperación, estos son Beru Asui e Inko Midoriya. Aizawa hizo las presentaciones rápidamente antes de que algo pudiera ser destruido. Por favor, explíqueles la situación actual en la que se encuentran sus hijos. Mientras tanto, iré a ver cómo está la otra parte involucrada.
El héroe profesional se retiró tan rápido como lo permitía una caminata de negocios, dejando a su vez a una recuperadora que fruncía el ceño para que se defendiera por sí misma. Afortunadamente, la heroína de edad avanzada tenía más años de experiencia en el tratamiento de pacientes difíciles y padres angustiados que la de su compañero de trabajo que vivió durante años bajo su cinturón. El fuerte enfoque de las madres apenas la desconcertaba. ¿Qué tan mal fue herida mi hija por ese animal? Kero, Beru cuestionó, primero en hablar después de la salida de la maestra brusca. Los rasgos anfibios de la cara de la mujer, usualmente pasivos, estaban tan fríos como su voz se había vuelto. Espero que le des a mi bebé más que un simple cuarto. Inko siguió a su madre de brazos casi de inmediato, el feroz ceño fruncido torciendo su rostro normalmente burbujeante implicando lo mal que los médicos en el pasado habían manejado la atención de su bebé. La niña de recuperación se acurrucó con las dos madres, ligeramente impresionada de haber podido limitar sus preguntas y demandas a una de cada una. Por lo general, esta era la parte en la que el padre o los padres en cuestión perderían todo control sobre sí mismos. La vieja enfermera le dio a las mujeres un parpadeo antes de comenzar. Para empezar, Midoriya-san está enganchada a 3/4, aunque ahora le permitiré comida real sin importar el protocolo estándar, dijo la heroína anciana. En cuanto a Tsuyu, tal vez debería explicarlo antes de entrar. Recovery Girl hizo un gesto hacia el sofá que estaba afuera de su oficina en el pasillo. Ambas madres rechazaron rígidamente la oferta con creciente preocupación y enojo. La anciana heroína resopló, pero no se sintió ofendida por las acciones de sus huéspedes. Primero que nada, a tu hija le va bien, dijo Recovery Girl, dirigiendo su mirada hacia Beru. Lo más probable es que incluso ella pueda regresar a casa mañana. Y en este momento no puedo ver una razón por la que no pudo asistir a clases el lunes. La mujer rana se hundió notablemente aliviada al escuchar que su hija mayor se iba a recuperar bien de su terrible experiencia. Uno de los padres se tranquilizó temporalmente. Recovery Girl se volvió hacia Inko, que seguía esperando ansiosamente. En cuanto a Midoriya-san, la heroína mayor se detuvo por un momento, considerando cómo redactar su siguiente declaración. Para ser honesto, la única razón por la que no se va a casa en este momento es porque no sabemos qué hará su Kirk si se separa de Asui-san. Beru, ahora confundida, se dirigió a su nueva amiga y madre del salvador de su hija en busca de una explicación. La cara de Inko, mientras seguía expresando su preocupación, había ganado un aspecto triste pero comprensivo. Ah, eso, murmuró la matriarca de Midoriya, casi para sí misma. Sacudiéndose de sus pensamientos, la mujer se volvió hacia la otra madre en el pasillo. Izuku solo usó su Kirk de esta manera una vez, y el factor de regeneración del receptor funciona a una velocidad mayor al pararse más cerca de él. Mi pobre bebé, debe estar aterrorizado ahora mismo de que su amigo se haya convertido en otro Tai-chan. La explicación solo agregó más preguntas a las que la matriarca Asui quería respuestas, pero por el momento decidió que su enfoque era mejor gastarlo en obtener datos más comprensibles. Con ese fin, Beru solo asintió en respuesta y se volvió hacia Recovery Girl. ¿Qué tan mal estaba herida mi hija? La mujer rana volvió a preguntar a la anciana heroína. Esperaba tener una mejor idea de lo que había sucedido con un profesional médico. Las imágenes granulosas de las cámaras de prueba, dañadas como estaban, no fueron muy útiles. ¿Cuál fue la naturaleza de las heridas y cuánto se curó este niño Izuku? Saber que su hija había sido gravemente herida ya era lo suficientemente grave, pero no saber en qué medida era casi peor para la matriarca Asui. También necesitaba saber cuánto debería recompensar al joven Midoriya por sus acciones. La máscara profesional que Recovery Girl había usado hasta ahora ligeramente agrietada. Incluso ella no estaba ansiosa por relacionar tales lesiones. Pero, no había manera de evitarlo en este punto, ¿verdad? Su hija, sufrió un estómago perforado, así como múltiples rupturas a lo largo de sus intestinos, informó Recovery Girl, que ya veía a la mujer rana palideciendo la información. Su brazo derecho también se rompió en 17 segmentos. También hubo 5 vértebras que sufrieron una gran fractura, lo que hizo que perdiera la capacidad de sentir cualquier cosa debajo de la cintura. Inko observó cómo su nueva amiga y madre seguía apareciendo cada vez más afectada con cada palabra que hablaba la anciana heroína. La mujer hogareña se sintió mal por no poder estar en solidaridad con la mujer rana, pero su conocimiento de las lesiones se detuvo en apenas afectaron a su hijo.
Además de esas lesiones internas, Asui-san experimentó una pérdida masiva de sangre y las etapas iniciales del shock séptico provocado por las toxinas en su estómago que se filtran y contaminan los órganos circundantes, continuó Recovery Girl, independientemente del hecho de que la mitad de su audiencia se había congelado más rígido que una estatua ante sus palabras. Por mucho que me avergüence admitirlo, Asui-san, la única razón por la que su hija sobrevivió fue la rápida acción de Midoriya. Beru hacía mucho que había muerto mortificado y estaba bien dormido. Lo que acababa de describirse no era un mero trauma accidental relacionado con el uso de Kirk provocado por un momento de angustia emocional, el alcance de las lesiones pintaba al culpable como alguien que era peor que un animal rabioso. Los ojos de la matriarca Asui se deslizan hacia la puerta en la que habían estado de pie las tres mujeres. Temía en qué estado encontraría a su preciada hija cuando entrara. Esta información se documentó hace 3 horas, Recovery Girl apartó a Beru de sus pensamientos. Pero a partir de ahora, Asui-san solo tiene una cicatriz en su abdomen, fracturas en el cabello a lo largo de los huesos de su brazo y no hay signos perceptibles de lesiones internas. Hemorragia. Ambas madres miraron a la heroína anciana con asombro al escuchar hasta qué punto la curación del joven Asui había progresado. El incidente no había ocurrido hace tanto tiempo. Desafortunadamente, su estómago es una historia diferente. Recovery Girl se apresuró a reventar las burbujas de las dos mujeres, nunca una para endulzar una situación. Es la única lesión que aún no se ha curado adecuadamente. Aunque, considerando lo efectivo que parece ser el Kirk de Midoriya, algo podría cambiar de la noche a la mañana, supongo. Inko frunció el ceño ante la noticia de que Kirk de su hijo no había regenerado completamente todas las heridas que los dos adolescentes ya habían sufrido. Eso solo podía significar una cosa, eso es mucho más lento que el de Tae-chan, declaró la matriarca Midoriya, atrayendo la atención sobre sí misma. Los ojos de la madre hogareña se ensancharon. Eso significa que mi bebé se ha estado muriendo de hambre desde que tenía que ayudar a tu hija Asui-san. Quedó sin hablar el hecho de que esto tenía sentido para la heroína mayor. Ella había registrado desde hacía mucho tiempo los fenómenos del factor de regeneración que se aceleraba cuando Midoriya estaba conectado a sus cuartos. Recovery Girl se negó a arriesgarse a enojar a la madre regordeta antes de ella, ya que realmente quería reclutar a su hijo para la experimentación. Un Kirk como el suyo se estaba volviendo ridículamente fuerte. Ahora, estoy a punto de dejarlos entrar, pero antes de hacerlo necesito que entiendas algo, dijo Recovery Girl, una clara advertencia para las madres ahora confundidas. Dado que no sabemos cómo reaccionaría Kidor de Midoriya a la separación, los mantuve en contacto constante. Contacto cercano. Las dos mujeres no estaban seguras de lo que eso significaba, pero no era algo por lo que preocuparse demasiado. ¿Qué tan cerca? Kero, preguntó Beru mientras Inko reflexionaba sobre lo que posiblemente podría estar mal. Están compartiendo la cama, recuperó él en el momento exacto en que abrió la puerta, después de haber decidido limpiarse y arrancarse la culita. Ambas madres se asomaron a la habitación, curiosas por ver lo cerca que habían estado sus hijos, durante horas. ¿Kero? El solo croar de Beru fue suficiente para captar la atención de los dos adolescentes en la cama, ambos se sonrojaron inmediatamente al ser vistos tan cerca uno del otro, como uno encima del otro. ¡Oh, Dios mío! Exclamó Inko, aunque en secreto la madre hogareña sonrió internamente. Ver a su querido muchacho ser tan atrevido como para sostener a una linda chica cerca de su pecho desnudo fue alentador para la madre, a menudo preocupada. Vacilante, Izuku levantó la vista de donde su rostro había sido enterrado en el cabello de Tsuyu. La adolescente de cabello verde esperaba ver a la matriarca de Asui balística en la escena en la que ella había entrado. ¿Estoy en problemas, no? Preguntó Izuku, con voz preocupada pequeña. Sin embargo, a pesar de lo ansioso que estaba, el héroe en entrenamiento nunca permitió que su dominio sobre Tsuyu renunciara. De hecho, el abrazo de la muchacha de rana por parte de la adolescente de pelo verde solo se apretó, previniendo cualquier posibilidad de percances. Antes de que cualquiera de los ocupantes vivos de la habitación pudiera contestar, la presente no muerta decidió poner sus propios yenes. ¡Ah! Tai gimió ruidosamente, soltando el brazo de Izuku. La chica zombie se lanzó hacia adelante, de pie entre su maestra y las madres ahora asustadas. Kero. Beru volvió a gruñir, esta vez con evidente miedo cuando saltó y se escondió detrás de Inko. La mujer rana no había esperado que su primer encuentro con un zombie sucediera así.
Tan rápido como Tae se había movido, y Beru reaccionó, Inko tomó el mando de la situación. La madre hogareña dio un paso adelante con calma y le dio una paliza a la chica zombie en la cabeza. Oh, cállate ahora, Tae. Inko dijo con una media sonrisa. Vas a asustar a Beru-san. Ella no te conoce todavía y ese comportamiento es inadecuado. Ahora, ¿podrías por favor conseguirnos algunas sillas? Izuku no podrá alimentarte hasta que yo lo haya alimentado. Para sorpresa y sorpresa de la matriarca Asui, y de la niña recuperadora observadora, la zombie niña solo soltó un resoplido ante la petición antes de salir lentamente de la habitación. En la oficina del director Nezu, Mitsuki Bakugo se sentó, sin palabras ante lo que acababa de presenciar. Ante sus propios ojos, había visto un vídeo grabado que mostraba claramente a su hijo, actuando como un psicópata loco, desatando la destrucción total de sus compañeros de clase. En los momentos previos a la devastación, los ojos de Katsuki se volvieron locos de sed de sangre, y después, cuando se realizó el ataque masivo y letal, el placer maníaco. Todo el anuncio previo de Mig de la finalización del ejercicio no solo había sido claro incluso en la grabación, sino que la reacción de su hijo no dejó dudas de que lo había escuchado. El hecho de que entonces todavía había decidido continuar con su asalto era innegable. Defender a Katsuki era efectivamente imposible, y para la madre Cenicienta, incluso el control de daños parecía ser una batalla perdida. Entonces, ¿cómo son las víctimas? Preguntó Mitsuki, odiando usar la palabra pero sabiendo que cualquier intento de minimizar las acciones de su hijo probablemente resultaría en un castigo más severo. ¿Los estudiantes afectados, están bien? La madre Cenicienta no intentó engañarse, sabía que había poca esperanza en esta situación. El martillo pronto caería. Mirando a su hijo, ahora vestido con pesados brazos, manos y muñecas para evitar el uso de su kirk, sus temores eran cualquier cosa menos tranquilos. El explosivo rubio incluso tenía cadenas pesadas atadas a sus piernas para evitar que huyera. El joven Midori ya parecía haber tomado el peor de los ataques, pero ahora está perfectamente bien, dijo Olmig, es decir, sin las quejas constantes sobre su hambre. La noticia le dio a la mujer con problemas un pequeño sentimiento de alivio. La rubia Cenicienta se recostó, con una débil sonrisa en su rostro. Gracias a Dios, Mitsuki animó la pequeña Victoria, estoy tan contenta de que el chico de Kochan esté bien. La madre Cenicienta sintió un destello de esperanza. Seguramente, como mínimo, su mejor amiga estaría dispuesta a perdonarla a ella y a su hijo, lo había hecho tantas veces antes. Por el rabillo del ojo, Mitsuki vio a su hijo morderse el labio, con fuerza, una clara señal de que se estaba obligando a quedarse callado. Ella dudaba mucho que él quisiera disculparse. En cuanto al joven herida, sufrió un poco menos, de heridas mortales, respondió Nezu. Las palabras elegidas por el animal Kirker hicieron su trabajo, recordando a la mujer de Bakugo con un sobresalto que solo porque Izuku Midori ya había sanado no significaba que no hubiera sido gravemente herido. Fue llevado al hospital privado de su familia para el tratamiento de una conmoción cerebral y el hombro dislocado. Mitsuki suspiró de alivio otra vez. Lesiones como esa, mientras que su circunstancia era grave, no verían a su hijo en prisión. Tensei Ida, el rostro público actual de la familia Ida y el jefe de facto de la casa, ha dejado muy claro que tiene la intención de que usted pague todos los gastos médicos, continuó Nezu, forzando una sonrisa vengativa ante los ahora atemorizados ojos del anciano Bakugo. Decidió martillar otro clavo. También ha declarado que se aliará con la familia Asui en caso de que decidan iniciar una acción legal. El peor de los casos golpeó a Mitsuki como la horrible pesadilla que fue. Los ojos de Katsuki se abrieron ante la noticia y solo sirvió para confirmar sus temores. De repente, las cadenas de su hijo parecían nunca ser removidas. Yo, entiendo, susurró la madre Cenicienta a medias. Seguramente tenía que haber algo, que pudiera disminuir los problemas que acosaban a su familia. Como para demostrar cuán errónea era su ilusión, Nezu le pasó a Mitsuki una carpeta de Manila. Antes de que ella incluso lo abriera, un nudo se formó en su estómago. Sea lo que sea lo suficientemente malo, el director de UA preferiría que se leyera lo hablado, seguramente no era una buena noticia. Hablando de la Sui, fue todo lo que dijo Nezu. Mitsuki abrió la carpeta, e inmediatamente deseó no haberlo hecho. Dentro había una lista detallada de todas las lesiones que la compañera de clase de su hijo había sufrido, como se informó inmediatamente después del evento.
Cada uno era peor que el anterior, y cualquier esperanza temblorosa que la madre Cenicienta había sostenido se desvaneció. Ahora solo veía un futuro de oscuridad, no solo para su hijo, sino para toda su familia. Afortunadamente, mi gorilla Sean logró utilizar con éxito su Kirk mientras los dos estaban atrapados por los escombros. Nezu rompió los tristes pensamientos de Mitsuki, lo que le permitió a la mujer más tiempo antes de que su mundo se derrumbara. Ella no solo sobrevivirá, sino que incluso puede recuperarse por completo. Nezu levantó una pata antes de que la mirada esperanzada en el rostro de la madre rubia pudiera regresar a algo más que un parpadeo. Esto no significa que las acciones de su hijo sean perdonadas u olvidadas, dijo el animal Kirket con fuerza. El daño psicológico aún no se ha determinado, para ninguno de los tres, y eso ni siquiera menciona el derecho absoluto de la familia Asui a presentar cargos criminales. Al ver su punto de vista cuando los hombros de Mitsuki se desplomaron, Nezu tomó aliento. Y luego está el hecho de que nuestras propias reglas se aplicarán completamente aquí, reveló el director. Eso significa que, para todos los efectos, Katsuki Bakugo será expulsado de la OA de inmediato tan pronto como las autoridades correspondientes hayan concluido su investigación de la escena y procesado todas las pruebas disponibles. La madre rubia se sintió en conflicto. Por un lado, estaba increíblemente agradecida por el rollo de canela que su mejor amiga llamó un hijo. Por otro lado, fue devastador escuchar que el sueño de su propio hijo acababa de terminar tan completamente. Al menos, había una mínima esperanza de que su familia pudiera sobrevivir a la terrible experiencia ahora, y tal vez, todavía se podría hacer algo por Katsuki. Hay una manera, por favor, reconsidera. Mitsuki se ahogó con una voz quebrada. Puede que sea mucho pedir, pero una segunda oportunidad podría. Katsuki observó que, por primera vez en su vida, su orgulloso y fuerte bárbaro de madre se redujo a un débil y suplicante ratón. No le sentaba bien al explosivo rubio, y si hubiera sido capaz de hacerlo, habría maldecido una tormenta para que la bruja volviera a su estado normal. Esta no era ella, nunca rogó. ¿Qué demonios? Mitsuki se tragó su ego, aventurándose a pedir que su hijo tuviera una oportunidad que no se merecía. Por todas las faltas entre ellos, ella lo amaba. Desafortunadamente para la madre Cenicienta, su atractivo llegó en el momento exacto en que un hombre de aspecto bastante brusco entró en la oficina. No, dijo Aizawa, una inusual cantidad de emoción en su voz áspera. Y si dependiera de mí, tu engendro sería arrojado a Tartarus por el resto de su vida, maldita sea. La afirmación dura recibió reacciones encontradas alrededor de la habitación. Nezu solo suspiró ante las espinosas palabras de su maestro, aunque conocía la historia del héroe clandestino y por qué diría algo así. Mitsuki palideció ante la mera mención de que su hijo estaba encerrado en el peor pozo criminal oficial del mundo. Bakugo echó humo en silencio, con ganas de hacer explotar algo. ¿Y todo podría? Aizawa-kun, ¿no es eso llevar las cosas demasiado lejos? Preguntó el símbolo de la paz, tratando de calmar la repentina tensión que se había apoderado de la habitación. Después de todo, los tres estudiantes. Katsuki Bakugo atacó voluntariamente a sus compañeros de clase con letal force después de que terminara su ejercicio, pareciendo estar bastante complacido consigo mismo durante y luego del asalto. Aizawa cortó al héroe número 1, no teniendo ninguno de los idiotas atados a los músculos. Misericordia hizo esto bien consciente de las consecuencias, o aunque no puede pensar racionalmente sobre ellas. De cualquier manera, esto significa que la única alternativa que veo es que se comprometa con una institución psiquiátrica. La dura evaluación del héroe clandestino hizo que ambos Bakugos dieran un respingo. Sea como fuere, Nezu interrumpió a sus disputados maestros, como director de esta prestigiosa academia, he decidido permitir una sola oportunidad para este estudiante nuestro que se ha caído del camino heroico. Él lo tomará. Mitsuki aceptó rápidamente, la madre con problemas ni siquiera estaba dispuesta a dar tiempo al animal de Kirket para explicarlo, ni a su hijo a decir nada. Nezu negó con la cabeza, un resoplido sin humor se le escapó ante el entusiasmo de la mujer cenicienta para salvar un futuro para su hijo. Había revisado el expediente de Mitsuki Bakugo antes de que llegara la mujer, e incluso con su disgusto por la mayoría de los humanos, el director se encontró algo compasivo con la mujer por el sufrimiento que las acciones de su hijo estaban causando. Aprecio el entusiasmo, pero permítame explicarlo completamente antes de intentar acordar algo que solo su hijo puede, dijo Nezu. En primer lugar, Bakugo-san se eliminará del curso de héroes de inmediato y se inscribirá en la pista de estudios generales.
Al mismo tiempo, cualquier uso de su Kirk, bajo cualquier circunstancia, estará completamente restringido hasta que pase una batería de evaluaciones de nuestros propios psiquiatras. Después de eso, será puesto bajo vigilancia provisional hasta el momento en que se haya ganado el derecho de volver al camino de los héroes. Y tenga en cuenta que esto es solo un complemento de todos y cada uno de los castigos que las autoridades decidir. Él causó un daño potencialmente letal a 3 de nuestros estudiantes después de todo. Cuando el animal Kirked explicó sus términos, Katsuki sintió que su rabia siempre presente cobraba vida. El explosivo rubio estaba más que listo para decir tonterías sobre toda esta farsa y exigir un regreso a su lugar legítimo. Es decir, hasta que vio la mirada absolutamente aterradora que la bruja le dirigía. Ante ese poder supremo, Katsuki se vio obligado a inclinar la cabeza y aceptar cualquiera y todos los términos que acompañaban el acuerdo. Él acepta, repitió Mitsuki, colocando una mano pesada sobre el hombro no sensible de su hijo. El rubio meditabundo asintió forzadamente. Nezu dio una palmada con sus manos, esperando nada menos de lo que sabía de las 2 rubias cenicientas que tenía delante. Excelente. Ahora, todo lo que nos queda es esperar a las madres de las víctimas de su hijo, reveló el animal de Kirked. Ellos más que merecen tener su opinión en todo esto. Y, por supuesto, si deciden presentar cargos, no podremos hacer mucho con Bakugo-san. No podemos tener un estudiante en el curso de héroes que sea sido condenado por tales crímenes violentos, lo estaríamos presionando con la orden de restricción tal como está. Mitsuki se congeló, la desesperación inundó a la madre pálida una vez más en la revelación. Aizawa solo bufó ante la revelación de último minuto del director. De vuelta en la oficina de la enfermera, Beru Asui observó en silencio mientras su compañera madre interactuaba con los 2 adolescentes en la cama del hospital. Era fácil notar la cercanía de la familia Midoriya, sus cálidas acciones hablaban de mucho amor y apoyo. La mujer rana se sorprendió de lo protector que era el joven de pelo verde, incluso después de haber sido amigo de su hija por menos de un día. Cuando Tsuyu le había contado sobre un compañero de clase que podía controlar a los zombies, Beru no sabía qué esperar. Sin embargo, el rollo de canela que sostenía a su hija con tanta fuerza definitivamente no había estado en su estadio. El detalle más inesperado de la escena, sin embargo, fue cómo, feliz, se veía su preciosa hija. Aquí, este es el último que tuve tiempo de hacer, dijo Inko mientras le daba a Izuku su 4ª hamburguesa consecutiva. El adolescente de pelo verde devoró la comida casera como si hubiera estado hambriento durante días. Mañana cocinaré algo más abundante cuando llegues a casa. Tsuyu se rió de la pantalla de su salvador, que estaba arruinando su corazón. Esa era otra cosa que Beru no había esperado que saliera de hoy, escuchando un sonido que no había escuchado en meses. Inko le había advertido a la mujer rana que la regeneración de Izuku estaba limitada por la cantidad de nutrientes que tenía en su cuerpo, y si la grabación del ejercicio era algo para pasar, el muchacho tenía que haber estado extremadamente débil cuando se había ido y salvó a su hija, tal como su madre de armas había dicho antes. Tomar un riesgo tan potencialmente mortal, por el simple hecho de solo un amigo. Fue increíble pensar en ello. Taiji vio mientras sostenía una botella de agua hacia Izuku. La chica zombie obviamente estaba tratando de ayudar a su amo, pero no mostró hostilidad hacia Tsuyu cuando ella fue la que tomó la ofrenda de sus manos. Beru originalmente había estado fascinada por el cadáver reanimado porque si ella no lo hubiera sabido mejor, con su actitud obediente y su apariencia real, la mujer rana habría creído fácilmente que Tae era solo una niña con síndrome de Down. La existencia de la niña zombie también era preocupante, ya que la madre había notado rápidamente el cambio en los ojos de su hija. Entonces, ¿qué le pasó a esta chica que todavía podría pasarle a mi hija? Beru preguntó finalmente, odiando poner una pregunta tan estresante por ahí. Pero como madre ella necesitaba saber. Fue Izuku quien respondió, pareciendo tan perturbado como él aliviado. No lo creo, señora. Cuando no salvé a Tae, ella ya había muerto antes de que mi Kirk pudiera reparar el daño, explicó la adolescente de cabello verde. Y ella, no, parecía, querer sobrevivir. Sin embargo, Tsu-chan luchó por su vida mientras le entregaba mi sangre. Ya que ella es ella misma ahora, no puedo imaginar que se convierta en un zombie sin mente. Ella es también muy vivo. El héroe en entrenamiento hizo todo lo posible por expresar sus pensamientos, sin dejar de notar que Tsuyu se inclinaba hacia él un poco más mientras lo hacía.
Desafortunadamente, esa misma destreza observacional echó de menos a la madre de la niña rana mirando fijamente la acción de su hija. ¿Y sus ojos rojos?, preguntó Beru, más por curiosidad que por preocupación. Un simple cambio de color de ojos fue mucho más fácil de aceptar que su hija sufriendo heridas paralizantes, o la muerte. La mujer rana también tuvo cuidado de mantener un poco de su intuición para sí misma. La chica zombie no era tan insensata como otros creían que era. Era una trabajadora de oficina, y tenía fe en su capacidad para detectar a un drone sin mente o a una persona con muerte cerebral. Anteriormente, sentada en su escritorio, viendo cómo se desarrollaba la escena, Recovery Girl aprovechó la oportunidad para reintroducirse en la conversación. «Puedo responder eso», anunció la anciana heroína, llamando la atención de todos los presentes. La sangre de Midoriya-san en realidad está formada por células que parecen ser casi sensibles. Pueden formar relaciones simbióticas con las estructuras orgánicas con las que entran en contacto, y como los ojos están conectados al cerebro, parece que las células reconocen todo el aparato oftálmico. Como un recurso invaluable contra amenazas externas. Por lo tanto, partes de la sangre extraviada se reubicaron en los órganos ópticos de Asui-san y los nervios relacionados para garantizar una red de comunicación redundante con el cerebro y el resto de las células. Al ver que había perdido a la mayor parte de su audiencia, Recovery Girl se rió y agitó una mano enguantada, llegando al punto. Una vez que la sangre de Midoriya-san se purga del sistema de Asui-san, sus ojos deberían volver a su color normal. Si la anciana heroína olvidara relacionar algunos de los otros potenciales que había descubierto con Kirk del chico de cabello verde, ella era vieja después de todo. ¡Oh cielos! Sabía que había una mejor explicación para eso que tu sangre solo reparó cosas. La alegre voz de Inko rompió el silencio aliviado que siguió a las palabras de Recovery Girl. La madre acogedora encontró gran alegría en las noticias, al ver un futuro mucho más brillante para su hijo. Por supuesto, ella nunca sugeriría deshacerse de Tare. La chica zombie se había vuelto bastante útil en casa al hacerse cargo de muchas de las tareas simples y repetitivas. Sin embargo, todavía necesita mantenerse en contacto con la chica, agregó Recovery Girl antes de que alguien pueda distraerse aún más. En este momento, no hay manera de predecir cómo actuará su Kirk sin la dirección adecuada, o en este caso, la preocupación directa y activa con respecto a mantener a Asui-san intacto como persona. Independientemente, si su curación continúa en la progresión actual, sus heridas desaparecerán por completo mañana. Aconsejo esperar para probar separándolos hasta entonces. La heroína mayor esperaba que sus palabras generaran algunas reacciones, una de las cuales era una matriarca Asui enojada que estaba molesta por el hecho de que su hija participara en una sesión de skinship tan extensa con básicamente un extraño. Por lo tanto, se sorprendió al encontrar la expresión de la mujer rana mucho más comprensiva de lo que había previsto. Entiendo, dijo Beru, aceptando las noticias con la mayor amabilidad posible. Inko-chan, tu hijo tiene un Kirk verdaderamente maravilloso, poderoso y milagroso. Estoy agradecido por su existencia, porque sin él nadie hubiera podido salvar a mi preciada hija. Por favor, permíteme tratar a ambos. Almuerzo mañana, ya que tengo la sensación de que Izuku aquí todavía tendrá hambre, Kero. Eres demasiado amable, Beru-chan. Estaríamos encantados de aceptar tu oferta, dijo Inko alegremente, complacida de que su nuevo amigo aceptara a su hijo tan fácilmente. Creo que sería un buen momento para volver a presentarnos, ya que estoy seguro de que nuestros hijos tienen mucho que decirnos. Las risas parecidas a una colegiala de la mujer hogareña preocupaban a los dos adolescentes, que solo podían ver cómo sus madres tramaban. Ahora, si bien estoy seguro de que ambos están más que tranquilos sobre el bienestar de sus hijos, la chica de la recuperación se fue apagando mientras guiaba con suavidad a las dos madres hacia la puerta. Si desean dirigirse a la oficina del director, hay algunos asuntos legales que necesitan su atención. Asintiendo a la dirección de la heroína anciana, Beru e Inko se dejaron llevar de la habitación, y ninguna de las madres pensó en dejar una advertencia sobre el buen comportamiento. Ambos estaban seguros de haber criado a sus hijos con modales, o no les importaba ningún mal comportamiento que pudiera ocurrir. Ahora, solo de nuevo, Tsuyu e Izuku volvieron a su posición anterior. La niña rana se metió lo más fuerte posible bajo los brazos de la adolescente de pelo verde. Creo que le gustas a mamá, dijo finalmente Tsuyu después de un minuto de silencio, ganándose una risita de su salvador. Eso espero, contestó Izuku, sonriéndole a la niña en sus brazos.
No creo que sobreviviera si me dijeran que deje de ser tu amiga. Las palabras causaron un calor para viajar a través de la niña rana, e Izuku inconscientemente apretando el brazo que tenía alrededor de su estómago no ayudó. Tsuyu sintió que se sonrojaba. Izuku, ¿qué pasa si necesitamos quedarnos así para evitar que vaya, Tae? Preguntó Tsuyu, de repente aumentando una posibilidad preocupante. Hasta ahora, había sido un sueño hecho realidad para la rana ser tratada como una persona normal durante tanto tiempo, no escuchar ningún comentario sobre su apariencia anfibia, no sentirse rechazada por su apariencia. Pero incluso así, este había sido un ambiente controlado hasta ahora, y una vez que salió a la luz la verdadera extensión de Kir de su salvador, Tsuyu supo sin duda que habría otras chicas que veían a Izuku como atractiva. Temía convertirse en una carga para su salvador si tenía que permanecer cerca de él en todo momento, especialmente si él tenía otras chicas más hermosas que buscaban su atención. Tsu-chan, si eso sucede, entonces con mucho gusto me quedaré a tu lado por el resto de mi vida, respondió Izuku, apoyando su barbilla en el hombro de la niña rana. La acción inocente hizo que el corazón de Tsuyu saltara un latido. Dicho corazón fue forzado por algún poder interno a regresar a su ritmo apropiado. ¿Tú, realmente quieres decir eso? Preguntó Tsuyu, lista para besar la mejilla de su salvadora que estaba tan llena de gracias. De hecho, ella se movió para hacer precisamente eso. Sí, lo hago, reafirmó Izuku, levantando su cabeza para ver bien a la niña en sus brazos. Quería mostrarle lo confiado que se sentía con respecto a sus acciones. Entonces el duro verde sintió que sus narices chocaban. Sus ojos se encontraron, el tiempo se detuvo y el mundo cayó para los adolescentes cuando se dieron cuenta de lo cerca que estaban sus caras. Sus labios se habían abierto debido a los jadeos sincronizados de sorpresa, y el aliento cálido recorrió sus respectivas mejillas. Izuku no podía moverse, sus hormonas lanzaban una rebelión dentro. Ansiaba bajar su cara a esa media pulgada final, pero su fuerte moral evitó que sucumbiera. El adolescente de cabello verde supo que este instante había sido un accidente. Tsuyu se sintió extrañamente cálida por todas partes, y el latido de su corazón le cantó una dulce canción de inclinar su cabeza hacia atrás, solo esa última media pulgada. Debería cerrar la distancia, sellar la brecha y reclamar a su salvador antes de que cualquier otra chica tuviera la oportunidad. Era completamente irracional, y probablemente un resultado del llamado efecto de puente suspendido, pero la niña rana sintió que su cuerpo comenzaba a moverse de todos modos. Y realmente, ella no tenía ganas de detenerlo, mi gorilla, mi amigo. He recuperado para ti tus artículos retenidos. Nuestros compañeros de clase Agakure y Yashido proclamaron sus intenciones de devolverle los aseos de Asui-san, anunció Tokoyami dramáticamente cuando entró en la habitación. ¿Han cumplido ya su voto? El adolescente con cabeza de cuervo se congeló inmediatamente al ver la posición en la que se encontraban Izuku y Tsuyu, antes de apartar la vista rápidamente por respeto. Terminó mirando directamente a las chicas antes mencionadas, que ya habían estado en la habitación. Oh, ahí están, dijo Tokoyami sin pensar, mirando con clara desaprobación a Mina Asido, que tenía su teléfono dirigido a la pareja en su cama. No queríamos interrumpir. Llegó la voz tímida de Toru, sin estar acostumbrada a ser atrapada en situaciones como esta. La chica invisible no deseaba por primera vez haberse quitado la ropa cuando había tenido la oportunidad. Mina, mientras tanto, se rió como una loca. Eso es correcto. Esto se estaba poniendo realmente bueno. Exclamó la niña de tonos rosados. Este va a ser un vídeo muy popular, ¿eh? La usuaria de Acid no estaba preparada para que su teléfono fuera arrancado de su mano por algo increíblemente rápido y ágil. Mirando a su alrededor, Mina descubrió que Tsuyu había usado su lengua para recuperar el dispositivo, solo para pasarlo a Izuku. Estoy eliminando esto, Izuku no dijo nada, tocando la pantalla táctil del teléfono. Borró fácilmente el vídeo antes de revisar las opciones y eliminar todo desde la última hora, en caso de que su compañero de color rosa también hubiera pensado tomar fotografías. Al ver cómo se divertía con ella, Mina hizo una loca carrera para recuperar su teléfono. Después de solo un paso, una Tae que ahora parecía enojada la tiró al suelo. Tsuyu decidió que su mejor opción era cubrirse la cara, aunque eso no hizo nada para ocultar su enorme rubor. Incluso con solo conocer a Mina tanto tiempo como lo había hecho, la niña rana sabía que la usuaria del ácido era el tipo de persona que la molestaba implacablemente sobre este incidente en público.
Para la próxima semana, todos habrán escuchado de alguna manera u otra información sobre lo que ocurrió en la oficina de la enfermera. Mientras observaba a su compañera reina de los chismes ser atrapada por el zombi de su compañera de clase, Toru se guardó rápidamente su propio teléfono. La niña invisible decidió no decir nada sobre su propio recorrido, ya que en realidad había sido capaz de tomar fotografías antes de que Tokoyami entrara en la habitación, y solo disfrutaba el hecho de que tenía una increíble fuente de material de burlas para más adelante. Toru sabía que tenía oro en el bolsillo y ella no iba a perder su lugar en la fiesta.